Hola, buen día. Soy Rubicel Galeana Navarrete, alumno de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Soy estudiante de la carrera Ingeniería en Gestión de Proyectos. Les voy a hablar de la materia Marco Legal, la unidad 1, Derecho y Sociedad. Eh, Como primer tema tengo la sociedad y el derecho. El ser humano vive dentro de un grupo social. El ser humano es capaz de proponerse fines y de realizarlos, proponerse metas, tener sueños, proponerse objetivos, entre otras cosas. Pero en ocasiones el ser humano se tropieza y pues tiene una voluntad extraña, una actitud rara anteriormente. Entonces esto, para que ellos obtuvieran lo que se proponían, pues a veces se generaban conflictos. Se peleaban de quién tenía la razón, luchaban contra un empleo, pero era de una manera pues mal. Entonces de ahí se creó una solución, pero pues la solución para ellos antes pues era de manera conflicticia, pues no, no solucionaban en realidad nada bien, sino su manera de solucionarlo era mal. Fue así como apareció la creación de una fuerza superior. Esta se llamó autoridad. Eh, el fin de la autoridad era para solucionar los conflictos interhumanos, pero de una manera necesaria y buena, a base de reglas y moldes, esos moldes que debían ajustarse al comportamiento de los individuos. Entonces fue así como se nos presentó enseguida el derecho. Es un sistema de reglas de conducta de carácter obligatorio impuesto por la autoridad. El derecho asegura la eficacia, amenazando con sanciones a los infractores, o sea, a las personas que estuvieran en contra de las reglas de conducta ya establecidas. La misión del derecho es señalar a cada cual sus derechos, facultades y obligaciones. En casi todas las actividades del hombre en sociedad están regidas por el derecho. Por ejemplo, el empleo, su profesión, cuando compran, cuando venden, el matrimonio, el divorcio, entre otros. Enseguida tengo el tema territorio y estado. Territorio es una extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia o otro tipo de división política. Territorio es una expansión, es medida por kilómetros, pero están establecidas, marcadas ya. Entonces, pues cada territorio marcado tiene su propia constitución. El Estado es un Congreso de la Unión formado por Cámara de Diputados, que son Cámara Baja, y son 500 diputados. Estos 500 diputados, 300 son por mayoría de votos y 200 son ya marcados o establecidos. La Cámara de Senadores, que es la Cámara Alta, son 128 senadores. Aquí se nos presenta en el Estado 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo es el que crea y formula y aprueba las leyes. El poder ejecutivo ejecuta las leyes. Y el poder judicial se encarga de compartir justicia y llevar a cabo un control en las leyes. Después tenemos el tema de normas y derecho. Las normas nos dice que es la regla de conducta de observancia obligatorio o no obligatoria, es decir, prescribe un comportamiento, señalan algo que debe realizarse porque ello es justo, útil o conveniente. Es decir, pues son reglas y se pueden cumplir o no cumplir, son ya establecidas. Estas normas tienen clasificación y características. Su clasificación son
la norma moral, la norma jurídica, religiosa y trato social. La norma moral es aquella norma donde tú puedes hacer el bien o puedes hacer el mal. Obviamente debes de hacer más el bien que el mal. La norma jurídica es aquellas normas que pues están establecidas ya en una constitución, que las tienes que cumplir. De lo contrario, pues ya se toman sanciones. Las normas religiosas son normas que pues tú ya las estableces tú mismo. Por ejemplo, en la iglesia, por ejemplo, si tú, no sé, te atrae tu vecino o X persona, pero eres casado, tú en tu interior dices, no, es un pecado, entonces procuras no hacerlo y controlarte. Entonces es una norma que tú ya te riges, o sea, tú mismo te dices que está mal y ya no lo haces. Así, en cambio, pues no va a pasar nada en realidad si sigues pensando en que te gusta o no te gusta esa persona. En el trato social son normas de convivencia en la sociedad. Las características son de la norma moral, es autonomía interna, unilateral e incoercible. De la jurídica, heterónoma, externa, bilateral, coercible. Religiosa es heterónoma, interna, unilateral e incoercible. Trato social, heterónoma, externa, unilateral, incoercible. Las autónomas son aquellas que cuando uno estructura sus propias normas. Las heterónomas cuando son creadas por otros. Y las coercibles son si tú quieres o no cumplir esas normas. Y las incoercibles son las leyes son las que se tienen que cumplir. Las internas se piensa y las externas se manifiesta. El derecho, el licenciado Ricardo Soto Pérez lo define como conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. Los tipos de derecho son objetivo, subjetivo, positivo y vigente. El derecho objetivo son las leyes que están establecidas en la Constitución política. El subjetivo son por ejemplo, si no cumples una ley, una norma, pues en el derecho subjetivo te dicen por qué se te va a sancionar. En el positivo aplica en el lugar y a menudo. El derecho vigente, no te juzgan por una ley que pues no está vigente. Deben estar vigentes para que se te pueda aplicar la ley. Vamos con ramas del derecho. Las ramas del derecho son aquellas, es un delito, que cumplís. Ese delito. Tiene dos teorías, las ramas del derecho, que son teoría bipartita y teoría tripartita. La teoría bipartita se clasifica en dos, que son derecho público y derecho privado. El derecho público rige
Bueno, la teoría bipartita son teorías antiguas que aún se están retomando actualmente. El derecho público son regidas entre el Estado entre sí. Aquí entran el derecho constitucional, que bueno, es la Constitución que nos rige, que está establecida para el Estado. El derecho administrativo regula los funcionamientos del organismo ejecutivo del Estado. El derecho procesal, pues son procesos que se llevan a cabo en un juzgado. El derecho penal, que son delitos que cometiste y que se sancionan, que se te sancionan, que te mereces en ese delito. O sea, y el derecho internacional público, son derechos y deberes de los estados. El derecho privado. El derecho privado son relaciones de los particulares entre sí. Aquí entra el derecho civil y el derecho mercantil. El derecho civil regula las relaciones jurídicas de los particulares entre sí. Esto protege a la persona entre sí, sus intereses, su orden moral, la familia, el patrimonio, entre otros. Y el derecho mercantil. Rige las actividades que tengan que ver con todo el acto mercantil. Aquí en el derecho mercantil entran personas físicas y entran personas morales. Las personas físicas, estas personas tienen atributos, tienen su nombre, domicilio, capacidad, estado civil, nacionalidad y patrimonio. En su caso, las personas físicas tienen todos estos atributos. En cambio, las personas morales solo no tienen la capacidad de goce y el estado civil. Las personas físicas son las personas como tal. En este caso soy yo una persona física. Las personas morales pues son las empresas, por ejemplo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del atributo de nombre en las personas físicas y morales. El atributo de nombre, por ejemplo, está el nombre de pila en las personas físicas, que son el apellido paterno y el apellido materno y el nombre que se pone. Y en las morales, pues existen dos, que son denominación social y razón social, que en su caso puede ser un nombre único en la denominación social, que pues se invente, o un nombre que no sea copiado ni nada de otra empresa, etcétera. Y la razón social pues son nombres, puede ser de la familia o de los socios, etcétera. Ahora les hablaré de la teoría tripartita. La teoría tripartita pues se encarga de todo el ente social, solamente del ente social. Y como ven, pues su clasificación pues es el derecho social. En el derecho social se desglosa derecho laboral y derecho agrario. El derecho laboral pues tiene relación con el trabajador y el patrón. Es el que regula pues las normas jurídicas que hay en la relación entre ambos. Y el derecho agrario pues regula la tendencia y todo lo que tenga que ver con la explotación de los recursos naturales, con el agua, los bosques, la ganadería, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre hechos y actos jurídicos. Nos dice Hans Kelsen que un acto jurídico es una manifestación de voluntad de dos o más personas que se hace con la intención de producir consecuencia y cuya manifestación se encuentra prevista en la norma jurídica como supuesto capaz de producir tales consecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando
cuando vas a firmar un contrato, firmas un contrato, entonces ahí te comprometes y tienes como tal derechos y obligaciones. Tu firma ahí dice que estás comprometido. Eso es un acto jurídico. En cambio, por ejemplo, el hecho jurídico nos dice que es un acontecimiento natural o del hombre que está establecido en la norma del derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de creación, transmisión, modificación o extensión de derechos y obligaciones. Por ejemplo, en su caso tomé el ejemplo de la firma de un contrato. Entonces, en el hecho jurídico no es una firma de un contrato, sino sería un trato verbal como tal. Así pues quedamos en que vamos a llevar a cabo tal proyecto o X cosa, pero solamente es un trato verbal, no hay una firma, no hay nada, eso es un hecho jurídico. Ahora les hablaré sobre fuentes del derecho. Las fuentes del derecho, son las fuentes del derecho, es donde brota o nace el derecho. Aquí su concepto nos dice que fuente significa lugar donde brota o nace el agua. Y ya equiparándola con lo que es el derecho, es como tal donde brota o nace el derecho. El derecho se clasifica en históricas, reales y formales. Dice que las históricas son todas aquellos documentos del pasado que contienen textos o una ley, por ejemplo. Aquí nos menciona el código de Hammurabi o la ley de las 12 tablas. Históricas pues son documentos pasados que tienen leyes. Las reales son razones por las cuales se escriben las normas jurídicas. Razones por qué se establece una ley. Por ejemplo, aquí menciona el hoy no circula. Por ejemplo, el por qué se formuló esta ley, el hoy no circula, pues su objetivo era disminuir la contaminación y hacer todo esto un proceso. Eso es como tal las reales. Las formales dice que son los procesos de creación de la norma jurídica, es decir, los hechos que dan a una norma de carácter del derecho. Las formales es un proceso de la Cámara de Diputados para establecer una ley. Y como tal, estas se clasifican, su proceso son legislación, costumbre, jurisprudencia, doctrina, tratados internacionales, principios generales del derecho. La legislación es donde inicias, donde se lleva a cabo, es un proceso donde presentas tú el proyecto y van a llevar mediante la Cámara de Diputados y Senadores, pues van a ver si se va a aprobar o no, y ya después se va a llevar a cabo en una cámara donde es de origen y recíproca, y ya ellos depende de eso, ya se ven si se aprueba o no la ley. En costumbre son actos que son actos repetitivos. Por ejemplo, la sardina, o por ejemplo vas a comprar, no sé, semillas o arroz o etcétera, mediante, no sé, una sardina que vale 10 pesos, por ejemplo, es una costumbre. Son actos repetitivos. La jurisprudencia nos dice aquí que dice que la jurisprudencia después de 5 delitos o actos que no están establecidos en la ley, y que por ejemplo después de 5 delitos que ya se hayan repetido, entonces ya se toma como un delito y ya se sanciona solamente después de 5 repeticiones.
en la jurisprudencia. En la doctrina son investigaciones, son documentos o interpretaciones que tengan que ver con leyes. Y los tratados internacionales son pactos generados entre dos o más naciones, esto con el fin para solucionar problemas como por ejemplo la economía, problemas públicos, problemas militares, jurídicos, problemas culturales, etcétera. Y derecho pues y principios generales del derecho son por ejemplo, primero en tiempo y luego el derecho. Un ejemplo claro, por ejemplo, la fila de las tortillas. Si tú llegas primero, a ti primero se te tiene que atender. Bueno, esto es todo lo que fue de la unidad 1. Muchas gracias. Excelente día.